Hola chicos, vamos a comenzar el cálculo de la función de transferencia de la práctica 3 para los que les quedaron dudas. Entonces tenemos el circuito RLC escrito de esta forma, tenemos el voltaje de entrada, el voltaje de salida que se mide en este punto y tenemos este nodo que no está indicado pero le vamos a llamar B de X. Y lo que observamos es que en este nodo todas las corrientes salen, por lo tanto nosotros tenemos esta ecuación, ¿verdad? Eh, las corrientes de este nodo va a ser igual a I1 más I2 más I3. Entonces lo que necesitamos hacer ahora es definir cada una de estas corrientes. Entonces I1 de T va a ser igual a la corriente que atraviesa por R1, que en este caso sería siguiendo la dirección de la flecha, desde B de X hasta B de T, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros entonces que esto va a ser igual a este voltaje menos el voltaje de entrada sobre R1. La corriente I2 de T va a ser igual a la corriente que atraviesa el capacitor y la corriente se puede expresar como una derivada con respecto al tiempo. Entonces vamos a tener la capacitancia que nos multiplica la derivada de las diferencias de potencial de B de X menos B de T con respecto al tiempo. La corriente I3 es la misma corriente la que atraviesa por el inductor y por el resistor R2. Entonces nosotros podemos expresarla en función de nuestro voltaje de salida, que sería entonces el voltaje de salida Vs de T entre el resistor 2. En cuanto al nodo B de X, que es el que tenemos acá, lo podemos expresar nosotros en función del voltaje de salida de la siguiente forma. Nosotros sabemos que la diferencia potencial desde este punto hasta tierra va a ser la suma de este potencial más este de acá. Y la diferencia potencial en el inductor va a estar dada por la inductancia que multiplica la derivada, en este caso de la corriente I3 con respecto al tiempo. Más el voltaje que se encuentra en el resistor R2, que ya vimos que es Vs de T. Entonces, para expresar esto en función del voltaje de salida, nosotros podemos reescribir esta parte sustituyendo lo que vale I de 3 en función de Vs de T, que sería esto de aquí, y entonces donde está I3 pongo Vs de T. Y esto, como es una constante, la puedo factorizar fuera de la derivada y me quedaría de esta forma. Y entonces ya toda esta expresión está escrita en función del voltaje de salida. Entonces vamos a aplicar la transformada de Laplace y pasamos del dominio del tiempo al dominio de la S. Y entonces, por convención, cambiamos las I minúsculas a I mayúsculas y del tiempo pasamos a la S. Entonces, aplicando la transformada de Laplace a cada uno de estos elementos, vamos a tener igual, vamos a tener cada una de las corrientes. Y entonces, si aplicamos aquí la transformada de Laplace, cambiamos del dominio del tiempo al dominio de la S. Y vamos separando de una vez porque vamos a necesitar agrupar. Entonces, me quedaría como ya de esta forma separada. Si aplicamos la transformada de Laplace a la corriente I2, entonces vamos a tener que cambiamos de una derivada a una multiplicación en función de S y tendríamos nosotros entonces lo siguiente. Tendríamos C de S que nos multiplica a estos dos. Y como lo hicimos acá arriba, vamos a separar de una vez. Y tendríamos que C de S me multiplica este y me multiplica este para poder hacer la agrupación más adelante. Y entonces I de 3 quedaría como Bs de S sobre R2. El nodo B de X, que lo voy a necesitar sustituir en estos puntos, también necesito aplicar la transformada de Laplace. Y entonces, si la aplicamos aquí a esa expresión, tendríamos que cambiar el dominio de la S, una derivada, entonces se expresa como una multiplicación en función de S, y tendríamos ahora
de esta forma. Es decir, si factorizamos bs de t, tendríamos nosotros un 1 y esto. Factorizamos esto como una fracción. Y si acomodamos nos queda entonces esto. Ahora sí, vamos a comenzar a hacer las sustituciones en este de acá. Entonces tenemos nosotros, todo va a ser igual a 0, y tenemos que I1 de S va a ser igual a esto. I2 de S va a ser igual a esto. I3 de S va a ser igual a esto de acá. Entonces, vamos a sustituir lo que vale el voltaje V de X, que va a ser esto de aquí en función del voltaje de salida. Y entonces, esto ya no va. Y aquí tenemos otro V de X, escrito de esta forma. Vamos a agrupar entonces el voltaje de salida de un lado, el voltaje de entrada del otro, para poder hacer nuestro despeje con la función de transferencia. Y entonces vamos a poner todo lo que está en función del voltaje de salida del lado izquierdo. Y tenemos este término. Tenemos este otro de acá. Y tenemos este aquí. En cuanto a voltaje de entrada, tenemos nosotros, si esto pasa para el otro lado, va a pasar con signo positivo. Vamos a factorizar. Tenemos este término de R1 y tenemos este otro término de CDS, que también pasa hacia el otro lado, sumando. Y como ya tenemos factorizar a la BD, quedaría entonces de esta forma. Y entonces, vamos a factorizar esto. Y vamos a agrupar en función de S. Y entonces tenemos nosotros esto en el numerador y esto en el denominador. En cuanto al voltaje de entrada, podemos factorizar también. Y vamos a reescribir nada más de esta forma. Entonces, finalmente, por ley de la tortilla, si busco mi función de transferencia, sería voltaje de salida entre voltaje de entrada y sería igual a esto que ya tengo de este lado sobre esto del lado izquierdo, y podemos volver a simplificar. Esto, una vez más, lo agrupamos en función de S. Y entonces, mi función de transferencia va a quedar como, esto es el denominador, el numerador multiplicado todo por esta R2. Vamos a acomodar la S. Y entonces, esta sería finalmente la función de transferencia de mi circuito RLC de la práctica 3.